Muy buenos días y buenas tardes a nuestros asistentes. Estamos muy contentos de tenerles nuevamente con nosotros para un nuevo webinar de Redescubriendo la electromovilidad, parte 2, ¿cierto? Porque ya tuvimos la parte 1 hace un par de semanas. Vamos a dar, ¿cierto?, unos minutos para que la gente que se inscribió pueda conectarse. Y mientras tanto pueden saludarnos desde el chat de aquí del sistema. Pueden mencionar de dónde vienen, ¿cierto? Si es que también vienen a nombre de una empresa, feliz también de escuchar. Yo personalmente estoy ubicado en Valparaíso, aquí en Chile, ciudad costera. Quizás la conocen por el Festival de Viña del Mar, eh, Festival Internacional de la Canción, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos atentos a los saludos por el chat. Ya Hugo Torres, ¿cierto?, nos saludó desde Guatavita, Colombia. Un gusto, Hugo. Muchas gracias por sumarte al webinar. Y damos entonces el tiempo para que todos se conecten. Vamos a comenzar en un par de minutos. Muy bien, ya teniendo ¿cierto?, más personas conectadas, nuevamente muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas nuestros asistentes de este webinar Redescubriendo la electromovilidad, parte 2. La parte 1, para quienes nos acompañaron, la tuvimos, ¿cierto?, hace un par de semanas. Quienes no la vieron pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Enerlink. Ahí tienen ese y tantos otros webinars que hemos hecho en el pasado de muchos temas relacionados a electromovilidad, así que muy invitados también a conectar por ahí. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cierto? Ya en honor al tiempo, vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias a todos por asistir. Y parto, ¿cierto?, primero presentando a nuestros expositores. Fernando García, uno de nuestros ingenieros a cargo de todo lo que tiene que ver con Customer Success, es decir, que nuestros clientes, ¿cierto?, tengan éxito en su operación de electromovilidad. Fernando tiene mucha experiencia en temas de energía, temas de electromovilidad también. Él mismo lleva años manejando un auto eléctrico, así que también tiene la experiencia propia del usuario. Así que muchas gracias, Fernando, por unirte con nosotros a este webinar. Gracias, Daniel. Bueno, y nuestro segundo expositor también desde Colombia, Alejandro Rincón. Alejandro es nuestro encargado de negocios y operaciones en la operación de Enerlink Colombia. Así que también mucha experiencia en electromovilidad, en infraestructura de carga, instalaciones, tanto residenciales como públicas, y grandes, pequeñas, rápida, lenta, mucha experiencia. Así que, Alejandro, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por nuevamente dedicar este tiempo para instruir a nuestra audiencia. El gusto es mío, Dani. Bueno, y para partir, al igual que la vez pasada, vamos a solo comentarles un poquito sobre Enerlink, ¿cierto? Como anfitriones les damos la bienvenida y contarles un poco de qué hacemos como empresa. Bueno, como empresa nosotros somos una empresa de tecnología que entrega soluciones a organizaciones para que gestionen su energía de forma activa e inteligente.
Y esto lo hacemos tanto desde lo que es electromovilidad, que sería la vertical de Smart Charging, pero también otros dos temas, solo para que lo sepan: Smart Metering, que tiene que ver con medición inteligente de consumos eléctricos para su posterior tarificación. Y también Energy Management, que es todo lo que tiene que ver con los contratos de suministro eléctrico y también auditoría de las facturas de consumo eléctrico. Entonces, para que sepan, también nos dedicamos a esos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una empresa experta en temas de energía eléctrica y, bueno, por eso nos metimos. Y también como referencia sobre la empresa, bueno, tenemos más de 150 clientes en 5 países, más de 15.000 dispositivos inteligentes conectados, más de 50 personas trabajando en el equipo y más de 1.000 cargadores también conectados a nuestras plataformas. Así que de ahí es donde sacamos toda nuestra experiencia y conocimientos. Así que un gusto que hagan parte con nosotros de esto. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar este tema. Y vamos a partir con un tema que quizás la vez pasada dimos por conocido, ¿cierto? Y ahora conversando del webinar dijimos, bueno, es importante aclarar a qué nos referimos con AC/DC. Porque estoy seguro que, bueno, todos conocemos al grupo, a la banda de rock, ¿cierto? AC/DC, AC/DC. Pero quizás nos han preguntado, bueno, ¿qué es esto de AC/DC? Así que invito a Alejandro, que nos va a hacer una breve mención al respecto para que estemos en tierra derecha para lo que viene sobre las baterías, el tema de estado de salud de las baterías también y el uso del Smart Charging en electromovilidad. Alejandro, adelante. Por supuesto, Dani. Bien. Muy puntualmente, hay dos formas de transmitir la energía, AC y DC. Para entenderlo fácil, se puede hacer una analogía con el caudal de un río o las olas en la playa. El río siempre va en una única dirección, mientras que las olas van y vienen. El agua es el medio por el cual se transmite la energía, algo parecido a lo que sucede con la corriente eléctrica. Podemos encontrar corrientes AC y DC, pero van a tener comportamientos diferentes. Ya que entendemos eso, entonces podemos comparar una batería con una presa. En corriente directa, y aquí es importante, en corriente directa, puedo almacenar energía en una presa, al igual que en una batería. Cuando se va descargando la presa o la batería, la corriente va de la parte más alta a la más baja, de mayor potencial a menor potencial. Entonces, atentos aquí, cuando quiero cargar una batería, debo hacer que la corriente fluya en dirección opuesta. Así que tengo que tener más fuerza que el río, tengo que tener más voltaje o más tensión que la batería. Sin extenderme más en estos detalles, que es justamente lo que vamos a ver en breve, hay dos ideas claras de este primer punto. La primera es que una batería tiene por objetivo almacenar energía y solo cuenta con dos acciones. Fácil, cargarse y descargarse. Y el segundo es que este funcionamiento es en DC. En AC no se maneja este tema de la carga de baterías. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Eso, ¿cierto? Entonces es relevante para lo que viene a continuación, que vamos a mencionar sobre tipos de baterías, químicas de baterías y otros temas también que Fernando nos trae aquí. Que, bueno, Fernando ha estudiado mucho el tema de las baterías, así que esta va a ser, por supuesto, una exposición en resumen de un tema que es muy grande. Pueden dejar sus consultas también, recuerden, en el chat para que al final del webinar podamos contestarlo. Así que, Fernando, cuéntanos, ¿qué podemos entender sobre los principales tipos de baterías? Sí, mira, Dani, existen principalmente dos tipos de baterías de litio. O sea, obviamente existen más tipos de baterías, como las baterías de plomo, que son las más antiguas que usan los autos convencionales. Y otro tipo de baterías, como las baterías de sodio, que están recién empezando. Pero principalmente los autos eléctricos usan este tipo de baterías, que son las baterías de litio. Tenemos las baterías de litio fierro fosfato y las baterías de litio de níquel, manganeso y cobalto. La diferencia son varias. En las de níquel, las NMC, para lo más corto, tienen una energía específica más alta que las de litio fierro fosfato. Eso significa que en 1 kilo de batería yo soy capaz de almacenar más energía en las baterías de NMC que en las LFP. Por el otro lado, las baterías de litio fierro fosfato son un poquito más pesadas, almacenan menos energía por volumen y por masa, pero aguantan más ciclos de carga, alrededor de 7.000 ciclos, versus las NMC, que soportan hasta 2.000 ciclos.
son más baratas porque usan materiales que abundan en la Tierra, como el hierro y el fósforo. En cambio, las de NMC usan metales raros, sobre todo el níquel y el cobalto. Y de hecho, de repente se relaciona un poco con temas éticos, porque sobre todo el cobalto se extrae principalmente en África, donde las condiciones laborales no son las mejores. En cambio, el hierro y el fósforo se encuentran en cualquier parte del mundo, así que es fácil de implementar. Por eso también el costo es más bajo. En cuanto a velocidad de carga, normalmente las LFP soportan un poco más de potencia de carga, pero no es mucho más. En donde sí destacan mucho es en que pueden ser cargadas hasta el 100% y descargadas hasta el 0%, prácticamente sin ningún problema. Las NMC sí sufren un poco cuando llegamos a los extremos de 0 y 100%. Por eso se recomienda normalmente estar entre el 80% de la batería y el 20% de la batería cuando las utilizamos. Las LFP no tienen ese problema. Y aparte en seguridad, las LFP, de hecho lo vamos a ver en diapositiva un poco más adelante, son bastante más seguras que las NMC. Y bueno, para terminar en esta parte, las LFP es una tecnología un poco más nueva que las NMC, por lo tanto está un poco en un proceso de maduración, por lo que se espera que las LFP superen a las NMC en el futuro, por las ventajas que he dicho, que al final prácticamente le ganan todo a la NMC, excepto en almacenar más energía en menos espacio. Así que, para terminar, lo que normalmente hacen los fabricantes de vehículos eléctricos es que en los modelos de entrada usan baterías LFP porque son más baratas, y en los modelos ya de más alta gama, que tienen más autonomía, como necesitan optimizar el espacio, usan baterías de NMC. Excelente, muchas gracias Fernando. Aquí, ¿cierto? Son dos tipos principales de baterías. Sabemos que hay muchos tipos dando vueltas, pruebas de nuevas químicas para, ¿cierto?, ver si son mejores, peores, más económicas, más caras, ¿cierto? Están apareciendo también baterías de sodio y tantas otras opciones. Y quiero quedarme con un comentario de Fernando, ¿cierto? Es una tecnología en desarrollo y por tanto lo que hoy día ya es bueno, esperamos que va a ser aún mejor en el futuro, a medida que la industria y la tecnología se va desarrollando. Entonces también esperemos ver nuevos desarrollos, mejores baterías cada vez más pequeñas, más livianas o con más capacidad o todas las anteriores, ¿cierto? Así que es un tema muy interesante. Cuéntanos aquí también, a Fernando, el tema del cálculo del llamado SOC, que vas a tener que partir, ¿cierto? Explicando la sigla. Sí, sí. Bueno, un problema que tienen las baterías es que se comportan como una caja negra. O sea, si yo tengo una batería, no tengo cómo decir a ciencia cierta cuánta energía le queda restante. Entonces nosotros solamente podemos tener indicadores de cuánta energía tenemos restante dependiendo del voltaje y de otras técnicas. El tema es que con las NMC es relativamente fácil saber cuál es el state of charge de la batería, sin importar mucho la temperatura, como se puede ver en el gráfico. Entonces, a un cierto voltaje, yo me doy más o menos cuenta cuánto es el porcentaje de carga que me queda. Pero si vemos ahora el otro gráfico, el de las LFP, tenemos una curva que es bastante plana. Entonces, incluso llega a bajar un poco en state of charge más altos. Entonces, no es confiable usar el voltaje para saber cuánta energía me queda restante. Entonces, de hecho, de ahí nace esa costumbre que tienen algunos fabricantes de recomendar de cargar al 100% al menos 2 veces a la semana. Eso no es tanto por el tema que dicen de balancear las celdas, porque al final las baterías tienen un sistema que es el BMS, que controla la batería y está constantemente balanceando las celdas. No es que las balancee solamente cuando llega al 100%, sino que lo está haciendo todo el tiempo. Sino que el tema es que yo solamente puedo saber cuando mi batería está a ciencia cierta, cuando está al 100%, porque tenemos esa alza en el voltaje hasta los 3,5 volts, o cuando ya estamos muy bajo SOC, bajo el 10%. Entonces, ¿cómo hacemos para poder medir el SOC en baterías de LFP si no tenemos cómo saberlo por el voltaje? La única forma de hacerlo es contando cuánta energía debería descargar esa batería.
Entonces, cuando yo llego al 100%, se reinicia la cuenta. Y llego al 100%, la batería, el BMS sabe, yo estoy ahora en el 100%. Entonces, empiezo a descargar y descargué un 10% de la energía que debería haber descargado, entonces estamos en el 90%. El tema es que esa cuenta de energía no siempre es exacta, porque depende un poco de la temperatura, de cuánto nosotros exijamos la batería, porque cuando yo le pido mucha potencia a la batería se calienta y pierde un poco de energía en forma de calor, entonces la cuenta se nos pierde. Y también cuando yo dejo estar una batería mucho tiempo, también se produce el fenómeno de la autodescarga, entonces perdemos otro poquito de energía. Entonces nuestro cálculo se vuelve cada vez más inexacto si es que yo no vuelvo a llegar al 100 para que se reinicie la cuenta. Por eso recomiendo cargar al menos 2 veces a la semana para llegar al 100%, para que así se reinicie la cuenta y la estimación del SOC sea más confiable. Buenísimo, muchas gracias Fernando. Ahí vemos, ¿cierto? Un ejemplo de por qué es importante indagar un poco más, ¿cierto? De lo que está como en la superficie del conocimiento de electromovilidad, que es lo que estamos, ¿cierto? Haciendo en este webinar. Temas como la química, el voltaje y otras cosas, ¿cierto? Que suenan como quizás muy teóricas para algunos, son temas importantes a la hora de pensar en la operación del vehículo. Por ejemplo, con esto ya aprendimos, ¿cierto? Bueno, de vez en cuando, si tengo baterías de litio, tengo que cargar al 100%, ¿cierto? Para que mi dato de batería restante sea lo más fidedigno posible. Así que muchas gracias, Fernando, por esta información y cuéntanos ahora el tema de, perdón, velocidades de carga y descarga de las baterías. Bueno, el tema de la velocidad de carga y descarga depende mucho del tamaño de la batería. Al final lo que importa es qué tan rápido yo soy capaz de cargar o descargar mi batería más que la potencia que yo le estoy entregando. Porque al final para una batería de 100 kWh, por ejemplo, es súper fácil soportar cargas de 100 kW, pero para una batería chica de solamente 10 kWh, soportar una carga de 100 kW es algo impensado. Entonces, por eso la carga se mide en C. C significa capacidad. Entonces, cargar a un C una batería de 50 kWh sería cargarla en una hora, o sea, a 50 kW. Si yo cargara esa misma batería de 50 kW a 100 kW, sería estar cargándola a 2C, o sea, cargarla en 30 minutos. Hoy en día, las baterías son capaces de soportar hasta 5C, las mejores baterías, durante tiempos bastante cortos. Por eso no significa que yo pueda cargar realmente una batería en 12 minutos. Significa que en una pequeña parte de la carga voy a poder estar cargando a esa intensidad. Que normalmente es cuando el SOC es bastante bajo. Normalmente entre el 0 y el 20% o incluso hasta el 30%. De ahí en adelante deberíamos empezar a bajar. Una carga sostenida puede llegar hasta los 2C y sería bastante bueno. De hecho, un C sostenido ya es bueno. Súper. De hecho, ahí como ejemplo, hace poco como empresa instalamos el primer supercharger de Tesla en Sudamérica y al par de días un usuario de Tesla fue a probar el cargador y grabó todo el registro de la estación de carga. Y claro, cuando llegó con su Tesla que tenía el 20% de batería restante, la carga partió a 200 kilowatts, que para los que están familiarizados con los temas de velocidad de carga es muy rápido. Pero cuando ya terminó el video, que ya iba en más o menos 80% de la batería justamente, ya estaba cargando, si mal no recuerdo, algo como 80 kilowatts. Que igual es una velocidad bastante buena, ¿cierto? Pero no está cerca, ¿cierto?, de los 200 kilowatts con los que partió. Y bueno, ahí está un poco lo que explicaba Fernando. Y ahora vamos a entrar en un tema que es bien polémico, por decirlo así, porque hay muchas noticias al respecto. Por supuesto que es una noticia literalmente candente, porque tiene que ver con la seguridad de las baterías. Cada vez que hay un incendio, ¿cierto? Aparentemente provocado por un auto eléctrico, sale en todas partes, en todos los medios, sobre todo aquellos que están en contra de la electromovilidad, ¿cierto? Entonces, Fernando, cuéntanos, ¿qué podemos responder a aquellos que dicen que los vehículos eléctricos son muy peligrosos porque se queman? Claro, ahí, bueno, como se puede ver en las imágenes, las baterías de níquel, manganeso, cobalto son bien propensas a explotar, literalmente.
O sea, de hecho ahí lo que se está probando es simplemente penetrar la batería con un clavo. Yo al atravesar la batería con un clavo de la de níquel, la NMC, la batería literalmente explota y alcanza temperaturas sobre los 500 grados. O sea, el auto se incendia. Por eso hablaba tanto de la seguridad de las baterías de litio-fierro-fosfato. Ujú. Esas baterías, al final, si tenemos una batería normal de litio-fierro-fosfato, podría llegar a salir un poco de humo y esa la temperatura va a aumentar un poco hasta los 110 grados, que no es una temperatura tan peligrosa como 500 grados. De hecho, incluso la batería, después si uno mide el voltaje, la batería sigue funcionando. En cambio, una batería de níquel no sigue funcionando, el voltaje cae a cero. La batería se destruye por completo. En cambio, en la de litio-fierro-fosfato se ve dañada, pero no al 100%. Y después tenemos estas baterías nuevas que es estado semisólido, que se puede ver que son aún más seguras, o sea que la temperatura ni siquiera sobrepasa los 25 grados. O sea, fue prácticamente como que no hubiera pasado nada. De hecho, esto está haciendo que las baterías de litio-fierro-fosfato tengan aún más ventajas sobre las de níquel, manganeso, cobalto. ¿Y por qué? Porque lo que está pasando es que las baterías de níquel, al ser tan peligrosas, las normas están exigiendo que la carcasa de la batería sea cada vez más resistente para poder contener esta explosión si es que llega a pasar algún accidente. El tema es que para hacerla más resistente tiene que ser más gruesa y al ser más gruesa es más pesada. Entonces, a pesar de que las de níquel, manganeso o cobalto son más livianas, la batería en sí, la carcasa completa, o sea, la batería terminada, como tiene que ser mucho más robusto el revestimiento, termina casi igualando en peso a las de litio-fierro-fosfato que no necesitan tanta protección. Entonces eso está haciendo que ya la gran ventaja que tenían las de níquel-manganeso sobre las de litio-fierro-fosfato se diluya. De hecho, ya la única ventaja que estarían teniendo las de níquel es el comportamiento en temperatura extrema. Entonces, solamente en los países más bien nórdicos tendrían ventaja. Eso fue una ventaja que se me olvidó explicar. Las de litio-fierro-fosfato, bajo los menos 5 grados, o incluso bajo los menos 10 grados en realidad, empiezan a perder rendimiento. Que no es algo que pase mucho aquí en Latinoamérica, porque la verdad estamos acostumbrados a climas bastante cálidos, o sea, ver temperaturas bajo los 0 grados es raro en Latinoamérica, pero en el norte de Europa o en Rusia tienen esas temperaturas. Entonces ahí sí las de níquel manganeso son más populares. Excelente, muchas gracias Fernando. Creo que esto es muy clarificador, ¿cierto? Para todos los que estamos en el tema de electromovilidad. Porque a mí por lo menos es una de las preguntas más comunes que me hacen. La seguridad, como hablábamos, ¿cierto? El desarrollo de la tecnología trae siempre mejoras y hoy día una de las grandes mejoras que tenemos también es en temas de seguridad. Entonces, sin ir más lejos, el otro día estaba hablando con un cliente que me decía, oye, queremos instalar una estación de carga en un edificio, pero nos preocupa el tema de la seguridad, de que no se vaya a quemar todo el edificio, ¿cierto? Por estar cargando un auto eléctrico. Y hablábamos, entre otras cosas, de esto, ¿cierto? De que las baterías hoy día son mucho más seguras, entonces que podrían estar tranquilos, ¿cierto? De que si bien hubo algunos casos, que también hay que decir, estadísticamente son muchos menos que los de vehículos a combustión incendiándose, eh, pero además de eso, es cada vez menos, porque la seguridad va mejorando. Eh, y la última pregunta para Fernando, para ya empezar, ¿cierto? Con preguntas a Alejandro, es, bueno, ¿qué pasa con el voltaje de las baterías? Y aquí nuevamente es un tema que podría parecer súper técnico, pero tiene implicancias muy prácticas en nuestra operación de electromovilidad. Así que, Fernando, cuéntanos, ¿qué pasa con el voltaje, las arquitecturas de voltaje de las baterías? Claro, sí. Este es un tema que incluso llega a ser polémico. A veces igual tengo algunas discusiones con distintas personas. Porque normalmente los vehículos que han llegado aquí, y bueno, en la mayoría del mundo, son de 400 volts. Eso significa que la batería del vehículo es de 400 volts. El tema es que aquí, bueno, un tema un poquito más técnico. Para llegar a una cierta potencia, uno necesita dos cosas, tener voltaje y tener corriente. Entonces, si yo tengo un voltaje bajo y quiero llegar a una potencia alta, lo único que me queda es subir la corriente. Subir la corriente es lo que uno nunca quiere, porque al aumentar la corriente necesitamos aumentar los conductores, o sea, todos los cables que tienen que llegar hasta el vehículo
tienen que ser más gruesos para poder soportar esa corriente. En cambio, si yo subo el voltaje, lo único que yo tengo que aumentar un poco es el revestimiento del cable para poder soportar ese voltaje, pero al final el aumento en costo no es mucho. Entonces, hoy día en Chile, al menos, tenemos cargadores que llegan solamente a 200 amperes. Entonces, tenemos cargadores de 120 kilowatts que cargando a 200 amperes con nuestros vehículos de 400 volts, solamente llegan a 80 kilowatts. Entonces, de repente nos llegan usuarios de nuestra red de cargadores diciendo como, oye, yo estoy cargando en un cargador de 120 kilowatts, mi auto dice que puede llegar a 120 kilowatts, pero estoy cargando 80. ¿Qué está pasando? Y es eso al final. Como la manguera solamente soporta 200 amperes y tenemos 400 volts, solamente somos capaces de llegar a 80 kilowatts. Entonces, una alternativa es aumentar el grosor del cable hasta, se puede llegar hasta 300 amperes sin refrigerar, y ya si queremos refrigerado por agua ya podemos llegar hasta 500, 600 amperes, que es de hecho lo que hace Tesla. Tesla, prácticamente todos sus vehículos, excepto el Cybertruck, funcionan a 400 volts, y es por un tema de que Tesla necesita abaratar costos para poder vender vehículos más accesibles y que lleguen a más personas. Y al final ese es, en mi punto de vista, el talón de Aquiles de los Tesla, que cargan solamente 400 volts. Entonces, cuando llegan a estos cargadores de 120 kilowatts, solamente cargan 80. Y el usuario, lamentablemente, se frustra, pero es así. Y los supercargadores lo que hacen es que enfrían esta manguera, o sea, al final toda la pérdida que se produce en el cable la enfrían y la botan al aire. O sea, al final producen una ineficiencia bastante grande, que es algo que normalmente uno no quiere, porque al final quien termina pagando esa ineficiencia es el usuario. Entonces, por eso se crean los vehículos de 800 volts. Entonces, yo llego con mi vehículo de 800 volts a cualquier cargador, que normalmente todos los cargadores llegan hasta 1000 volts. De hecho, en la norma, al menos en Chile, exige que ahora todos los cargadores que se instalen lleguen hasta 1000 volts. Yo puedo cargar con mi vehículo de 800 volts en un cargador de 120 kilowatts a 200 amperes sin problema, porque con 200 amperes yo podría llegar a 160 teóricamente. Entonces, esa es la gran ventaja. Y de hecho, a eso apunta el mercado, a 800 volts y abandonar el sistema actual de 400 volts que nos limita la carga hasta máximo 120 kilowatts sin refrigeración. Bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, ahí también, ¿cierto? Otra implicancia práctica de temas teóricos, entre comillas, ¿cierto? Temas técnicos, quizás mejor decirlo. Implica velocidades de carga, etcétera. Entonces, ineficiencias en el proceso. Temas muy importantes en la electromovilidad, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar a otro tema, que es la salud de las baterías. Hay todo un tema, ¿cierto?, de cómo están construidas las baterías, la química, etcétera, pero también, bueno, ¿qué va pasando con el uso? ¿Qué va pasando con el estado de salud de mi batería, que es lo que se conoce como SOH o State of Health, ¿cierto? Salud, estado de salud. Entonces, ahora Alejandro nos va a comentar un poco de este tema, de qué se trata, cómo se puede verificar y también cómo lo podemos ver desde el punto de vista del software que hemos desarrollado en Enerlink con Smart Charging. Entonces, Alejandro, cuéntanos sobre la salud de las baterías, el doctor baterías, le podríamos decir. Por supuesto. Mira, teniendo en cuenta el tipo de baterías que hay y las características físicas, eléctricas y químicas que pueden tener, tenemos que encontrar una forma de supervisarlas. Está el concepto de State of Health, el estado de salud de la batería. Es muy común, la verdad, si algunos de ustedes tienen iPhone, pueden ingresar a las configuraciones, allí en la opción de la batería les va a aparecer un porcentaje. Ese es el State of Health de la batería de su celular. Y allí ustedes pueden ver que cuando ese estado es bien bajito, pues les va a quedar más difícil vender su celular o quizá tenerlo más tiempo, porque eso me da a mí una representación del estado de la vida útil del equipo. ¿Qué sucede? Yo puedo tener concentrados 3 factores principales bajo este índice, y es la capacidad que tiene la batería para almacenar energía. Un concepto físico que es la resistencia interna. Bien, entre más años tenga, entre más uso, esa resistencia va a ser mayor. Y la eficiencia de descarga. Esos 3 conceptos principales son los que aborda el State of Health. Entonces, sucede que
La vida útil de la batería llega aproximadamente a su final en los vehículos eléctricos cuando este índice se encuentra alrededor del 80%. En ese momento es recomendable cambiar la batería. Normalmente los fabricantes te dicen, oye, te vendo este vehículo y este vehículo tiene 3.000 ciclos, 5.000 ciclos de carga y descarga antes de llegar al 80%. Pero ¿eso es verdad? Te agradezco, puedas seguir con la siguiente diapositiva, Dani. Eso es verdad. Eso es la gráfica que aparece allí a mano izquierda. Ustedes pueden observar cómo se correlaciona el número de ciclos de carga y descarga con el state of health. ¿Qué significa eso? Cuando estoy llegando al 80%, yo puedo tener ciertas celdas que lleguen a los 1.000 ciclos, 1.500, 2.000 ciclos. Es una realidad. Hay una correlación directa entre el estado de la batería y el número de ciclos. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo se analiza ese state of health? Hay infinidad de formas. Esto es un materia en desarrollo. Si ustedes buscan directamente en Internet, hay métodos experimentales, modelos matemáticos, estadísticos. Incluso nosotros tenemos nuestros propios algoritmos para poder calcular y analizar este state of health. Pero, ¿qué sucede con las personas de a pie? Con un usuario que tiene su vehículo eléctrico, alguien que justo compró su vehículo y quiere saber cómo es ese procedimiento. Pues bien, hay una forma de hacerlo, obviamente no con tanta precisión, pero que sí nos puede dar algunas pistas en dado caso de que comencemos a ver esa depreciación del estado de la batería. Solamente se tiene que tener observación y tomar datos en lápiz y papel. Hay que tener en cuenta dos temas principales y ahí los pueden ver ustedes con los dos muñequitos. La energía suministrada y el tiempo de carga. ¿Cómo funciona esto? Si el cargador que estás utilizando permanece en la misma potencia, y es bien importante tener en cuenta eso, que la potencia permanezca permanente, o si no, no nos va a dar la cuenta. Si permanece en la misma potencia, el tiempo de carga en ciertos porcentajes de batería, por ejemplo, del 50 al 90, tiene que ser el mismo, ¿sí? Al momento en el que tu batería se demore más en cargar con la misma potencia, vas a ver que se está deteriorando el estado de salud de batería de tu vehículo. A eso hace referencia el tiempo. Entonces, es un tema de estar muy pendiente de cómo es ese procedimiento de carga y descarga. Por otra parte, por ejemplo, si tu batería tiene una capacidad de 30 kilovatios hora al 100%, una autonomía de 300 kilómetros aproximadamente, pero después de un tiempo, tú comienzas a observar bien tu proceso de carga y únicamente está cargando 29 kilovatios, 28, 25 kilovatios hora al 100%, esta es otra prueba de deterioro. Ahí sabes de que el estado de tu batería se está disminuyendo. Bien, nosotros, aquí te agradezco nuevamente puedas seguir, nosotros tenemos toda esa información en los procesos de carga y descarga de los vehículos. Entonces, por medio de algoritmos, podemos saber de forma más precisa y muy contundente cuál es el estado de salud de las baterías. ¿Cuál es, digamos, el objetivo principal aquí? La idea, por ejemplo, en los buses eléctricos o en los carros que hacen parte de flotas, no es esperar a que llegue hasta el 80%. Por el contrario, podemos ir analizando cada día, instante por instante, segundo tras segundo, cómo se está comportando esta batería para las dos únicas funciones que hace, cargarse y descargarse, lo único que puede hacer. Si analizamos esa data, tenemos toda esa Big Data, analizamos esos datos, nosotros podemos levantar la mano para hacer un mantenimiento preventivo de las baterías antes de que éstas presenten daños. Entonces, este es a grandes rasgos el tema del state of health en la batería. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, bueno, aquí como paréntesis, ¿cierto? Este es uno de los motivos de por qué es importante contar con un software de Smart Charging como el que desarrollamos en Enerlink, ¿cierto? Te entrega data
que si no, como decía Alejandro, tendrías que estar con lápiz y papel y bajo condiciones bien ideales, ¿cierto? Para poder decir, a ver, bueno, mi batería está bien aquí, acá, acá, ¿cierto? Y, uy, y anotaste mal un número, bueno, ya el cálculo no te da. En cambio, con un software como el nuestro, ¿cierto? Puedes monitorear esto en tiempo real. Puedes hacerlo proactivamente para que tu batería no se dañe. Y claro, cuando eres un usuario particular, ¿cierto? Y tienes solo un carro o un vehículo, quizás no es tan dramático el tema. Igual, obviamente, es importante, pero cuando ya tienes una flota de vehículos, además vehículos bien costosos como un bus eléctrico, por ejemplo, por supuesto que empieza a ser cada vez más relevante y entonces hace cada vez más necesario un software de Smart Charging. Pero hay otro tema con las baterías. Hemos hablado, ¿cierto?, de, bueno, el funcionamiento, la arquitectura, la salud de la batería y, bueno, ¿qué pasa al final con las baterías? ¿Qué pasa cuando la batería ya muere? Alejandro, cuéntanos ahí de este tema tan también, del que se habla tanto también y se dicen tantas cosas. Perfecto. Primero tenemos que ver un tema que es común a todos y es el tema financiero, el tema del dinero. ¿Qué sucede cuando definitivamente tenemos que reemplazar la batería? Bueno, hay que tener en cuenta, como se indicaba al inicio, que esta es una tecnología en desarrollo. Por lo tanto, el costo de las baterías y su capacidad va a cambiar en el tiempo. De aquí a unos años vamos a encontrar baterías con mayor capacidad y de menor costo. Pasa igual con los paneles solares, pasa igual con los celulares, con los computadores. En ese tipo de tecnologías en desarrollo, todo se comienza a optimizar de forma de que cuando tú vas a cambiar tu batería, muy posiblemente ya tenga un menor precio. Obviamente, esto depende de su uso. Si vas a utilizar el vehículo en una flota 24/7, el desgaste va a ser mucho más rápido, pero si tú eres un usuario particular que tiene su vehículo, de aquí a los próximos 10 o 15 años, cuando vayas a cambiar tu batería, pues muy posiblemente el golpe financiero no va a ser tan enorme. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y la segunda parte es, ¿qué pasa con la batería anterior? ¿Qué sucede con eso? ¿Yo qué hago con eso? En este momento Colombia está hasta este momento ingresando en todo este mercado de electromovilidad, pero en países un poco más desarrollados, como por ejemplo en Noruega. Ya ha transcurrido un tiempo desde la llegada de los vehículos eléctricos y hay empresas encargadas de comprar y reciclar este tipo de baterías. Si ustedes se acuerdan lo que charlamos hace un momento, se reemplaza la batería cuando el estado de salud, el state of health, llega al 80%. ¿Y qué pasa con ese 80%? Pues que yo puedo seguir utilizando esa batería para otro tipo de aplicaciones. Y aquí es cuando comienzan a haber unos desarrollos bien importantes. En mercados eléctricos más desarrollados, por ejemplo, se requiere almacenamiento para la generación solar fotovoltaica. Entonces, yo puedo comenzar a jugar con estas baterías generando unos sistemas de almacenamiento para que yo pueda seguir utilizándolas, ya no en la parte de electromovilidad, sino directamente con aplicaciones en las redes eléctricas. Y sucede así cuando yo tengo, por ejemplo, tarifas que no son planas, no es el caso de Colombia, pero si yo tengo una tarifa en pico en invierno o en ciertas horas del día, yo puedo cargar en horas valle, en las mañanas, y almaceno esa energía para utilizarla cuando la necesite. Allí es donde esa reutilización de las baterías va a ser importante. Bien, sucede que nosotros tenemos también un tema medioambiental bien importante y es que efectivamente construir esas baterías tiene unas consecuencias. Pero entonces tenemos que ponerlas en comparación, porque seguimos comparando, por ejemplo, con carros a combustible, vamos a tener, digamos, unas diferencias importantes. Allí, por ejemplo, en el gráfico podemos ver a mano izquierda cómo los vehículos a gasolina siguen produciendo mucha más contaminación a diferencia de los vehículos eléctricos que están allí a mano derecha, inclusive teniendo en cuenta la producción de las baterías. La producción de las baterías y sus efectos en el medio ambiente se pueden clasificar en dos partes.
La primera es en emisión de gases de efecto invernadero y la segunda es en efectos químicos al medio ambiente. Si se dan ustedes cuenta, la parte que más genera problemas es directamente la generación de las celdas, pero el manejo de las baterías una vez estás haciendo el tema de reciclaje es relativamente menor. Para que ustedes de pronto lo puedan entender más fácil, tenemos tres espectros que es la construcción, la operación y el final, la vida final de la batería. Aquí podemos ver que de los efectos medioambientales, el que podría ser más, digamos, crítico es la construcción. Digamos, la operación depende mucho del país, de cómo se está generando la energía que utilizan ese tipo de vehículos y ya directamente el tema de reciclaje es relativamente pequeño. Ya lo que les decía, el tema de la matriz depende mucho del país. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una matriz predominantemente hídrica, entonces esto no debería generar efectos, emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, acá en Chile, Fernando, ¿cómo estamos con la matriz, con la limpieza de la matriz energética eléctrica? Claro, eso depende mes a mes, porque a diferencia de Colombia, en Chile ya está empezando a predominar más la solar y la eólica, y también la hidráulica, pero en menor medida. Por ejemplo, el último mes que se registró, que es septiembre, el 78% de la energía provino de fuentes renovables. Así que vamos bastante bien. En el invierno es un poco peor y en el verano ya llegamos casi al 90%. Excelente. Entonces, esto también hace realce, ¿cierto?, de que estos son temas que van avanzando en varios frentes y es parte de una estrategia más grande. El tema de la electromovilidad no va solo, ¿cierto? Va acompañado de, por ejemplo, la estrategia de descarbonización de las matrices energéticas en general en la mayoría de los países, ¿cierto? Algunos países que tienen necesidades más urgentes que otras. Acá en Chile, para los que son de fuera de Chile, predominaba mucho el carbón. Hoy día ya creo que no queda ninguna planta operativa de carbón o quedan las últimas nomás, ¿cierto? Ya se hizo la salida. Todavía queda generación termoeléctrica, todavía dependemos de ella, pero vamos avanzando. En otros países como Colombia, donde hay abundancia de agua, ¿cierto? Pueden tener la suerte de tener más hidroeléctrica. En Paraguay es 100% hidroeléctrica porque tienen, ¿cierto?, una gran represa que les provee energía suficiente para ellos y para exportar incluso. Eh, Cada país es distinto, pero sí, lo que está claro, ¿cierto?, es que eh, a lo largo de toda la vida útil del vehículo, la contaminación de un vehículo eléctrico es muchísimo menor que la de una autocombustión. Eso está más que demostrado. Si en algún lugar ven que alguien dice lo contrario, probablemente es lo que llamamos un fake news, ¿cierto? O son condiciones muy particulares que hacen que los números no den. En la gran mayoría de los casos, y cada vez más, los autos eléctricos contaminan menos. También el reciclaje de las baterías está cada vez más avanzado. Como mencionaba Alejandro, hay un mito, ¿cierto?, de que solo el 5% de las baterías de los autos eléctricos se reciclan. Eso no es verdad. Eso está basado en una mala interpretación de datos que les podemos compartir después. Es un artículo que se extiende en ese punto. Pero hoy día la gran mayoría de las baterías eléctricas que ya están, digamos, en mal estado, se reciclan. Pueden ver este y otros mitos más en un webinar que hicimos hace ya 2 años, que se llama Los mitos de la electromovilidad. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que voy a dejar aquí en los comentarios. Pero vamos entonces para terminar este webinar, vamos a entrar en el tema de Smart Charging. La vez pasada lo abordamos de forma resumida, pero quiero entonces ahora ahondar en eso. Y para eso, Fernando, ¿nos puedes comentar de manera muy resumida las distintas formas que existen de iniciar carga? Porque esto también se relaciona al tema de Smart Charging. Sí, ningún problema. Claro, tenemos la primera, que es la más simple, que es Plug and Play, que al final es la que normalmente uno tiene en la casa, que uno conecta el cargador y automáticamente se inicia la carga sin ningún tipo de autorización ni paso intermedio. Después tenemos el segundo paso, que es casi lo mismo que el Plug and Play, solamente que el cargador te pide que en la pantalla tú inicies la carga, como que confirmes que realmente quieres iniciar. Después tenemos por tarjeta RFID, que eso normalmente se usa, por ejemplo, en departamentos, para saber qué usuario fue el que realizó la carga. También nosotros lo usamos en carga pública, sobre todo para flotas. Así podemos identificar rápidamente cada vehículo sin tener que usar la aplicación. Después, bueno,
La cuarta sería por aplicación móvil, o sea, uno utiliza una aplicación que podría ser de pago o gratis o con algún descuento. Las posibilidades son bastantes. Y con eso uno inicia la carga, autoriza la carga. Después tenemos la quinta opción, que es un POS con tarjeta, similar a un estacionamiento público, donde tenemos al final una máquina para tarjetas de crédito o débito. Y uno paga, podría ser prepago, por ejemplo, como las estaciones de servicio, de autoservicio que existen acá en Chile. Y también la última que tenemos, que en mi opinión es la más interesante, que es Plug and Charge o Auto Charge, dependiendo del lugar donde esté, que son como sinónimos. Es que al final los vehículos, esto solamente funciona en carga DC, eso sí, y solamente con conectores CSS1 y CSS2 y también tipo Tesla. Lo que hace esto es que el vehículo entrega un identificador único a través del conector al cargador. Entonces al final es como que le demos el VIN del vehículo al cargador. Y ese VIN podría estar asociado a nuestra cuenta en una aplicación. Entonces cuando el usuario lo registra por una única vez, las siguientes cargas yo simplemente conecto el vehículo, el cargador identifica el vehículo, la plataforma ve que ese VIN pertenece a mi vehículo, entonces inicia la carga y me carga el costo de la carga del vehículo a mi cuenta. De hecho, Tesla funciona así en todos sus cargadores. En los cargadores Tesla no hay pantallas, no hay nada. Uno simplemente conecta y el cargador sabe automáticamente que ese vehículo es tuyo. Súper, muchas gracias, Fernando. Eso, ¿cierto? Entonces tenemos distintas formas de iniciar carga. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esto se relaciona a Smart Charging. De manera resumida, porque ya lo explicamos la vez pasada, Smart Charging es que básicamente podemos dar una experiencia de carga inteligente por medio de software. Esto a través de un protocolo de comunicación, normalmente se usa que es el OCPP. En nuestro caso usamos la versión 1.6J y eso nos permite hacer gran parte de la operativa inteligente de un cargador, como por ejemplo el tema de cargar a través de una aplicación y otras más. Entonces, vamos a pasar por 3 casos de uso y luego de eso vamos a dar el espacio para preguntas, así que les recuerdo a nuestra amable audiencia, ¿cierto?, que pueden dejar sus preguntas en el chat del sistema. Pero entonces, bueno, primero, Fernando, si quieres, coméntanos el tema de la gestión de estaciones. ¿Por qué el usar un software te permite gestionar mejor tus estaciones de carga? Al final lo que nos permite esta parte del software es tener separados nuestros cargadores, que en vez de que estén simplemente con un saco lleno de cargadores que no sabemos dónde pertenecen, podemos tenerlos ordenados por los lugares en donde están. Entonces tenemos primero el nivel de activo, que al final es la ubicación, y después además tenemos un segundo subnivel, que es los empalmes. Nosotros podríamos tener más de un empalme en un solo lugar, y esto al final nos permite poder separarlo. Entonces podríamos tener los cargadores del grupo 1 en un cierto lugar y el grupo 2 de cargadores, que podrían ser, por ejemplo, cargadores para autos y cargadores para buses o camiones. Súper. Entonces, ahí tenemos solo un ejemplo, ¿cierto? Ustedes pueden empezar en varias aplicaciones para ello. Te permite un mejor control y mejor experiencia del usuario como del operador de la estación de carga, ¿cierto? Con un software como Smart Charging. A mí me Fernando, gustaría, cuéntanos. Perdón, sí, Alejandro, adelante. sí, antes de pasar, es importante saber aquí que todo el tema de análisis de las baterías también nos permite ver cómo está la infraestructura de carga. Muchas veces los talleres de recarga, los talleres se encuentran en la cola del circuito, a las afueras de la ciudad, muy lejos. Entonces, allá tenemos eventos de tensión, eventos de distorsión armónica, saxwells, una cantidad de temas que se ven reflejados directamente en cómo están cargando las baterías. El tema de la infraestructura y este tipo de monitoreos es fundamental porque me va a permitir a mí no solamente estar pendiente del estado actual de los cargadores, sino identificar si hay problemas que se transmiten por la red y me están afectando la carga de los vehículos eléctricos. Muy importante también tener en cuenta eso. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un siguiente ejemplo, que aquí, si quieres, Fernando, sin decir nombres, por supuesto, puedes mencionar incluso experiencia de clientes nuestros, ¿cierto? El tema de la gestión de la potencia de los cargadores. Claro, sí, pues normalmente lo que más se gestiona aquí con esta parte del software es la hora punta, que al menos en Chile es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, durante los meses de abril a septiembre.
Pero también nos pasa que con algunos operadores de buses, del transporte público, les ponen limitaciones durante el día. Normalmente durante el día tenemos toda la industria funcionando, entonces no hay tanta potencia disponible en la red de distribución, entonces los limitan. Entonces nosotros tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel día, que es baja potencia, nivel hora punta, que es normalmente 0, y potencia noche, que es máxima potencia. Entonces nosotros ahí podemos gestionar todos los escenarios posibles. De hecho, podemos llegar hasta 50 puntos. Igual normalmente depende del cargador. Normalmente oscila entre 25 y 50 puntos, pero la verdad es que con 4 puntos ya es más que suficiente para el 99% de los casos. Súper. Ese es entonces otro ejemplo, ¿cierto? Donde el uso de Smart Charging te permite optimizar, tener menores costos incluso de operación, disminuir incluso la necesidad de inversión en muchos casos. Entonces, una vez más se prueba, el Smart Charging, ¿cierto? Es muy relevante en operaciones de electromovilidad. Y hay otro punto súper relevante, ¿cierto? Que es la opción de la venta de carga. Entonces, Alejandro, aquí quizás cuéntanos tú, ¿cierto? ¿Cómo el Smart Charging te permite optimizar la venta de carga pública con los cargadores? Por supuesto, es algo muy sencillo. Yo puedo tener transacciones prepago y pospago, como los viejitos de 30 años que tenían las tarjetas Amigo de Comcel aquí en Colombia, donde tú cargabas los minutos y ibas exactamente lo mismo. Tú puedes tener allí una tarjeta o una cuenta dentro de tu aplicación que tenga energía previa o que puedas facturar al final del mes. También lo puedes hacer transacción por transacción. Allí la gran ventaja, como siempre, va a ser que puedes, por medio de la aplicación de Smart Charging, tener el proceso de recaudo y de facturación electrónica, algo muy importante en estos días. Algo muy sencillo, transacciones prepago, pospago y cada una transacción por transacción haciendo recaudo y facturación. Buenísimo. Entonces, ¿cierto? Un tercer ejemplo donde se puede aplicar el Smart Charging, ¿cierto? El poder vender la carga, simplemente. El hecho de que nosotros podamos ir a un cargador y que sepamos, ¿cierto?, cuánto se cargó y podamos pagar por ello, pasa por Smart Charging. Entonces, si ustedes como audiencia, ¿cierto?, tienen cualquiera de estos casos, una flota que necesita, por ejemplo, el tema de salud de la batería o revisar sus estaciones de carga, gestionar la potencia, el caso de una estación de carga pública, quieran poder vender la carga según lo que se cobró, o sea, según lo que se cargó realmente. Un activo de renta como un centro comercial, por ejemplo, que quiere también poder vender la carga, ¿cierto? Pero que no quiere que la potencia del centro comercial sufra, la disponibilidad eléctrica del centro comercial sufra por la estación de carga, entonces también tiene que gestionar potencia. Esos y muchos casos más son los que podemos abordar con Smart Charging. Nosotros tenemos esto que también lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Que con Smart Charging puedes tener muchas más cosas. Sin Smart Charging estás como en negro, ¿cierto? Te pierdes información, pierdes control, hay mayores gastos. En cambio, con Smart Charging tienes cosas como mayor rentabilidad, menores costos, más datos para actuar, mejor soporte, etcétera. Todo redunda en una mejor experiencia de carga. Eso es lo que como Enerlink buscamos, dar la mejor experiencia de carga en toda Latinoamérica a quienes están avanzando hacia la movilidad sostenible, la electromovilidad. Así que muy invitados a conectar con nosotros. Aquí, si siguen este código QR, pueden contactarnos. También, por supuesto, que pueden escribirnos a nuestros correos. Ahí está mi correo. También en el chat vamos a dejar los de Fernando y Alejandro, pero pueden escribirme a mí también. Yo los derivo, ¿cierto? Así que no se preocupen. Y se escriben ahí en la página de contacto o pueden ingresar a nuestra página web www.enerlink.com. Cualquiera de los casos, vamos a recibir, ¿cierto?, su solicitud y aquí estamos para ayudarles en sus proyectos, ya sea que están recién empezando a pensar en un proyecto, ya lo están evaluando, ejecutando o ya están operando. Igual, en cualquier caso, ¿cierto? Sirve tener las conversaciones para poder mejorar su operación. Para eso estamos como empresa. Y vamos ahora, ¿cierto?, al espacio de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas todavía, pueden ir dejándolo en el chat. Yo mientras tanto voy a compartir aquí la de Rodrigo. Dice, en términos de costo, si la batería cumple su vida útil, ¿es mejor adquirir otro vehículo eléctrico o realizar el reemplazo de la batería? Y en caso de realizar el reemplazo,
¿cuántos cambios podría tener yo del vehículo, de batería en un mismo vehículo? Quizás puedes contestar primero Alejandro, después Fernando, porque quizás las experiencias son distintas en Colombia y Chile, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, Alejandro, ¿cómo lo ves en Colombia el tema? Bueno, ahí la, la respuesta que todo el mundo da, depende. Depende de el fabricante, la tecnología del fabricante. Vamos a colocar esto sobre el plano del tiempo. Imagínate que tú tienes una batería Blade, que es muy famosa ahorita con BYD, o inclusive Renault. Muchas de esas baterías lo que manejan son celdas. Entonces, algunos proveedores, en este momento, no sé cuándo se te vaya a acabar digamos, la vida útil de la batería, que puede ser dentro de 3, 4, 5 años, no sé qué vaya a haber. Pero en este momento algunos fabricantes lo que dicen es, yo te reparo a ti la celda, no la batería completa, sino la celda de tu batería. Y eso lo hace directamente el fabricante, ¿sí? Entonces, eso lo he visto aquí con algunos de los proveedores. Puede que de aquí a unos años ya este tema ya esté tercerizado, es decir, que hayan empresas, no sé, internacionales. Enerlink maneja una nueva línea de negocios de aquí a unos años donde digan, mira, nosotros lo hacemos, uno no sabe, en donde ya se podrá hacer el reemplazo de la celda. No digamos que no es una batería completa la que reemplaza, sino es el espacio de la celda la que reemplazas. Y el hecho de que tú puedas, digamos, remanufacturarla, como repararla varias veces, dependerá justamente de ese fabricante. Asumo yo que si tú la compras con BYD, por ejemplo, y tú haces el proceso con BYD, ellos te van a dar ciertas garantías. Pero si tú la compras con BYD y lo haces con un tercero, con Renault o con CATL, con cualquier otro, obviamente ahí vas a tener algunos temas diferentes. Entonces, siempre va a ser un tema de depende y que en este momento estamos a ciegas porque no estamos en ese momento. Hasta ahorita estamos iniciando ese proceso. Buenísimo. Fernando, ¿y en Chile cómo ves el tema? Claro, o sea, viéndolo más como por el tema de la vida útil, si una batería se comporta como se espera, al final no que tengamos una falla en una celda como dice Alejandro, si la batería llega al 80%, habría que reemplazarla, pero pasa que la pregunta es un poco al revés, porque el vehículo va a durar menos que la batería, porque por ejemplo, si pongamos el peor caso, tenemos un vehículo con una batería promedio de 50 kWh. Esa batería, si es de NMC, va a durar 2000 ciclos. Con una batería de 50 kWh yo soy capaz de recorrer aproximadamente 300 kilómetros. Eso significa que a los 600.000 kilómetros recién yo voy a tener que cambiar la batería. A los 600.000 kilómetros, la verdad, yo he visto pocos vehículos que llegan a eso. Solamente sería un caso para los taxis que recorren tales cantidades de kilómetros. Y eso yo lo vi al menos cuando estuve en China, vehículos que ya llevan 800.000 kilómetros, pero tenían baterías de litio fierro fosfato que soportan hasta 7.000 ciclos. Entonces, con 7.000 ciclos por 300 ya estamos hablando de más de 1.000.000 de kilómetros. O sea, si vamos a tener vehículos que recorren tantos kilómetros, lo más recomendable es ponerle baterías de litio fierro fosfato. Con eso vamos a poder recorrer tantos kilómetros que el vehículo ya se va a desarmar antes de que la batería tenga algún problema. O si no, para el uso normalmente de la gente que recorre máximo 20.000 kilómetros al año, con una batería de níquel, manganeso, cobalto, no hay ningún problema. O sea, podemos llegar hasta 600.000 kilómetros, 700.000 kilómetros y la batería todavía va a estar en óptimas condiciones. Entonces, es un tema muy interesante, ¿cierto? Estamos acostumbrados también es una pregunta que me hacen mucho, justamente, bueno, y cuando tenga que cambiar la batería, pero va a ser tan caro, etcétera. Pero finalmente, primero, como dice Alejandro, las baterías son un montón de partes, que entonces tú podrías reparar esa parte nomás que está fallando. Y si tuvieras que, el momento que llegue que tengas que cambiar la batería completa, probablemente ya vamos a estar hablando de autos voladores en vez de, ¿cierto? de neumáticos. Entonces, realmente las baterías, entre otros beneficios, tienen una duración increíble. Y también hay que decirlo, el momento que tengas que reemplazarla, en realidad la batería va a seguir funcionando. Entiendo que tú igual podrías seguir corriendo con tu auto, vas a tener menos autonomía, eventualmente eso podría ser un problema, pero si partes con un auto que tiene autonomía de 400 kilómetros
y tu batería ahora dura 200 kilómetros, si lo usas para andar en la ciudad, va a seguir siendo bueno. Obviamente hay temas de eficiencia energética, de gastos, etcétera, que van a ser importantes también. Pero al final el auto sigue andando, como dijo Fernando, taxis con baterías ya con 800.000 kilómetros de vida y seguían andando. Es una muy buena tecnología y está mejorando cada vez más. Entonces, imagínense esos vehículos que son de hace quizás 5 o 10 años y que tienen 800.000 kilómetros, a nuevas tecnologías, mejor aún. Esperamos llegar con autos de 1 millón de kilómetros, quizás en el futuro vamos a poder heredar los autos, es algo que hoy día no se hace, ¿cierto? Uno se compra un auto de juventud y lo hereda a sus hijos cuando ya jubila, no sé. Las cosas están cambiando para bien, ¿cierto? Estamos entrando a una nueva era de eficiencia y sustentabilidad, así que esperamos que sigamos por ese camino. No hemos visto más preguntas en el chat, así que ya para dar fin, ¿cierto?, al webinar, les damos muchas gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido muy útil. Igual que la vez pasada, vamos a enviar la grabación, también la presentación de diapositivas y vamos a seguir compartiendo contenidos con ustedes, materiales por distintos canales, así que estén muy atentos, síganos en nuestro LinkedIn, ahí en el link, también en el YouTube que ya compartimos, ¿cierto? Y pueden contactarnos a través de nuestra página web www.enerlink.com. Muchas gracias, Fernando, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.